a leer Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 16. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Hagámoslo en voz alta, de tal manera que escuchen las personas que no tienen la Biblia. Leamos todos juntos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a las iglesias de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todo pensamiento sea llevado a su presencia, a la obediencia en Cristo. Usted y yo, cuando Satanás tentó a Adán y a Eva y ellos se sintieron desnudos, cuando que Dios los encuentra y les dice: ¿quién nos enseñó que estabas desnudos? Y usted y yo decidimos a quién prestarle nuestro entendimiento. ¿Cuál es el pensamiento que recibimos? Y aquí nos hemos dado cita para recibir el pensamiento de Dios, la palabra del Señor. Así que vamos en esta mañana a orar para que los pensamientos de Dios sean guardados en nuestras vidas y que perseveren en todo nuestro ser. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque tú nos das la oportunidad de venir a este lugar hoy, Señor, que es el último domingo del año 2021, Jesús. Hoy podemos reunirnos, Señor, y mirarnos a los ojos. Hoy podemos estar junto a nuestro hermano y decirte gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu palabra, Señor. Padre, queremos ser enseñados por ti. Queremos que nuestro pensamiento y todo nuestro ser sea guardado en ti. Tu palabra dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Es decir, que ahora sentimos y pensamos como Cristo piensa, porque tú nos has dado a conocer la palabra eterna, la palabra poderosa, la palabra que tiene vida, la palabra que obra, que construye, que edifica, Señor, la palabra que perdona, la palabra que levanta, que edifica. Ese eres tú, Señor. Para tu palabra no hay impedimento, pues tu palabra nos atraviesa, Señor, hasta dejarnos desnudos. Pero esa herida que causa tu palabra, esa misma herida, tú la curas, Señor. Tú nos edificas, Señor. Que en esta mañana todo nuestro ser sea transformado por el poder de tu palabra, por la autoridad que hay en tu palabra, Señor. Hace 8 días nos enseñabas, oh Dios maravilloso, que tu palabra es superior, que tu palabra tiene autoridad y crea y sana y Señor, y da libertad a todo aquel que la necesita. Padre, ayúdanos en esta mañana a entender qué es la iglesia, quiénes somos nosotros y el valor que tenemos delante de ti, oh Dios. Que podamos ver a nuestro hermano con los ojos que tú ves. Gracias te damos, poderoso Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Yo quiero que ustedes piensen en esta pregunta. ¿Por qué lo van a recordar? ¿Qué es lo que más sobresale de su vida? ¿Qué es lo que más, por qué es que lo van a recordar a usted? Piensen en esto.
Piensen esto, y aquí podemos ver que Pablo tiene el deseo de ir hasta España, pero antes de llegar a España, quiere pasar por Roma y allí saludar a los hermanos y predicarles, anunciarles personalmente el Evangelio de Cristo. Pablo tiene el deseo de encontrarse cara a cara con ellos y poder abrazarlos, poder ministrarlos, poder orar por ellos, poder compartir con ellos. Porque Pablo, un hombre que predicaba el Evangelio, y él tenía deseo de ir hasta España, pero no de vacaciones, sino para anunciar el Evangelio. Dice Pablo que él es deudor a gentiles y a judíos. A todos los hombres se ha hecho deudor. ¿De qué? De anunciar la buena noticia, de anunciar el Evangelio. Y eso es lo que desea Pablo, anunciar el Evangelio. Y yo le doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad. Hace un año no teníamos esta oportunidad. Hace un año no estamos así de cerquita juntos. Hace un año no nos estábamos viendo y podíamos expresar con todo nuestro ser la alegría de estar reunidos como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. En el tiempo de Pablo era muy costoso escribir. No es como hoy en día que uno va a escribir un mensaje. O bueno, ya ni siquiera uno escribe a veces, sino manda audios, mensajes de voz. Y entonces uno dice, no, me equivoqué, y vuelve, y lo borra, y vuelve, y dice, y vuelve, y dice. En ese tiempo ellos escribían por cartas, en pergaminos, en papiros. Y escribir era muy costoso por la tinta, por el material en que se escribía. Y es decir, que cada mensaje que usted y yo encontramos en la palabra es valioso. Porque esta palabra no salió de la inteligencia de Pablo, no salió de todos los estudios que Pablo tenía, sino que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Ese es el valor que tiene la palabra. Pero también escribir era costoso. Y si escribir era tan costoso, ¿por qué Pablo dedica 16 versículos a saludar a los hermanos? ¿Por qué? Si hay algo tan valioso, ¿usted qué hace? Pues usted dice, saludo a todos los hermanos, a todos los que me han ayudado, gracias. Feliz Navidad. ¿Sí? Así como a veces hacemos en diciembre. O feliz año. Y ya, con eso resumimos todo. Pero mire el trabajo que Pablo se gastó para saludar a unos hermanos. Y esto nos va a enseñar algo. Hoy vamos a aprender algo que es valioso y es que ¿quién es la iglesia? Y lo primero que nos está enseñando es que usted y yo somos valiosos para Dios. Hace 8 días aprendíamos que para Dios somos valiosos, pero no necesarios. Dios no nos necesita. Él es Dios y Él tiene ángeles. Los ángeles obedecen inmediatamente. Pero para Dios ha escogido y en su voluntad le agradó usarlo a usted y usarme a mí para dar a conocer su gloria. Usar estas vasijas hechas de barro para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Y entonces dice aquí Pablo, lo primero que dice es que él está recomendando a una hermana. Y esto nos lleva a pensar que cuando estamos en Cristo somos valiosos y vamos a entender por qué somos valiosos. Porque en esta lista nos está mostrando qué es la iglesia del Señor. A veces usted llega a la iglesia y piensa que es un número más. Las personas que nos acompañan del CEDIT, las personas que nos acompañan del camino, ustedes que vienen de sus casas, tal vez usted dice, no, yo soy un número más en la iglesia, alguien más que creyó en Cristo. No, usted y yo tenemos un registro. La Biblia dice que Dios nos conoce por nombre. Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Dios sabe qué está pensando, qué es lo que está sintiendo. Usted no es ajeno para Dios. Así que a veces en la religión uno puede entrar y puede salir y tal vez nadie se dé cuenta. Pero en el Evangelio no ocurre así. En el Evangelio usted es importante y ya vamos a ver por qué es tan importante en el Evangelio. ¿Por qué es valioso para Jesús? ¿Por qué es valioso? ¿Qué es lo que lo hace usted valioso en el Señor? ¿Qué es lo que le da esa importancia? Tanto así que Pablo, 16 versículos saludando a los hermanos. Y no solo a hombres, a mujeres. Miren que en el Evangelio dice allá en la carta a los Gálatas, ya no hay judío ni libre, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, sino que el Evangelio es para todos, y todos en la iglesia
podemos servir al Señor con toda la alegría y con todo el gozo. Miremos Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no solamente es este lugar. A veces pensamos que templo son estas paredes que encierran o limitan este lugar. No, templo no solamente es este lugar, templo es usted, templo soy yo, porque aquí habita templo. La palabra templo significa el lugar donde se rinde adoración, donde se sirve al Señor. Es decir, aquí este lugar ha sido apartado para servir al Señor, para que usted y yo vengamos y aprendamos de Él. También usted y yo somos templo porque aprendemos ¿de quién? Del Señor. Aquí habita el Señor y en usted debe servirle al Dios Todopoderoso. Y también cuando nos reunimos, somos iglesia. Así sea en una casa, estamos siendo cuerpo de Cristo, templo del Señor. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Muy bien, gracias, sí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Les está diciendo, yo no me avergüenzo. Algunas personas se avergüenzan del evangelio porque no saben qué es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Resulta que cuando los reyes iban a la guerra, iban a pelear contra otro rey, cuando este rey vencía, enviaba un mensajero que traía la buena noticia y plantaban una bandera como señal de victoria que habían gobernado. Y esa es el evangelio, la buena noticia de que el rey venció al que estaba oprimiendo, que el rey venció al que estaba esclavizando, que el rey venció, que el reino de los cielos ha vencido, que el reino de los cielos se ha acercado y ahora coloca una bandera en nuestras vidas, una bandera en señal de que le pertenecemos a Él. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué tiene el evangelio? Es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué es el evangelio? Ahí dice, para salvación. Es decir que ante todas las personas todos los seres humanos estábamos perdidos. Pero a través del evangelio, a través de la palabra del Señor fuimos rescatados. Y el evangelio es poderoso para rescatarnos. Dice, es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. O sea que el que no cree, ¿cómo está? Perdido. ¿Cierto? Pero el Señor lo abandonó. No, el Señor está ahí. El Señor lo está esperando. El Señor está ahí anunciándole el evangelio. Cada oportunidad que usted tiene de escuchar el evangelio es una oportunidad que el Señor le está diciendo, vengan, acérquese a mí. Yo quiero liberarlo, yo quiero soltarlo, yo quiero darle la luz. Yo quiero iluminarlo, yo quiero mostrarle el camino que lo lleva al Padre. Ese es el evangelio. ¿Por qué somos valiosos? Porque Cristo, para darnos la libertad, tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros merecíamos la destrucción por nuestro pecado, por elegir seguir al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo, que la Biblia lo llama Satanás, la serpiente antigua. Merecíamos eso. Pero Jesús tomó ese lugar y muriendo en la cruz nos dio la libertad. Así que hoy es una oportunidad, por eso usted es valioso, porque sobre usted fue derramado la sangre de Jesús. Y dice el apóstol Pedro que esa sangre es más preciosa que el oro y que la plata. Ahorita acabamos de celebrar hace unos días, diciembre, Navidad, y ahí estábamos nosotros dando regalos. Pero ¿cuál es el mejor regalo que le pueden dar? La salvación. ¿Qué es lo mejor que usted le puede dar a otra persona? El tiempo, la atención, el respeto. Que usted comparta con esa persona, que usted lo pueda mirar a los ojos y le muestre respeto. Y sabe que en esta mañana Jesús nos dio eso. Jesús pasó por el camino, pasó por esta tierra y dice la Biblia que ahora está sentado en el trono y todos los principados, todas las potestades, todas las huestes de maldad fueron colocadas debajo de sus pies. Él es el que está gobernando. Pero cuando usted y yo vamos a Él, Él nos dice, espere que estoy ocupado, venga dentro de una hora. Jesús nos atiende y nos da su atención. Usted y yo somos valiosos porque le pertenecemos a Él. Él entregó su vida por usted y por mí. Él entregó su vida.
Él entregó su sangre. Él nos dio su vida. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más en las tinieblas, sino que vivamos en su luz gloriosa. Vivamos para el reino de los cielos. Entonces el evangelio significa tener comunión con el Padre. Ser uno con Dios. Ya no ser Dios y yo, sino que ahora somos uno. La Biblia dice, Jesús dijo, que el que cree en Él, el Padre, y Él vendrían a ser morada dentro de Él. Es decir, que si usted va a buscar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Entrar en el lugar secreto. Entrar en ese lugar donde usted y Dios están a solas. Y donde pueden hablar cara a cara. Es que Dios no está lejos, Dios está cerca. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que nos apartamos. Nosotros somos los que no queremos buscarlo, pero Dios está aquí. Y cada vez dice, a mí me gusta mucho la palabra cuando dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios, reconciliados. Y ese es el mensaje de Navidad. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje del evangelio. Que Dios a través de su Hijo nos hizo uno con el Padre. Nos hizo uno. Y que Él nos ama con un amor entrañable. Ahora, por la obra de su Hijo, usted y yo tenemos comunión. Podemos hablar con el Padre. Y dice en este capítulo 16 de Romanos, hay unas palabras que se repiten mucho. Pablo las repite y es en Cristo, de Cristo y por Cristo. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia, saber que ahora usted le pertenece a Cristo. Hace un momento cantamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo este mes de diciembre hay un versículo que quedó grabado en mi mente y se repite a cada instante. Y es, no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te cuida. Dios es el que me cuida y Él no se duerme. Él no pestañea, Él no se distrae. Él está ahí presente y Él va con nosotros. Usted es su hijo, Dios está pendiente, lo está cuidando. Nosotros a veces desconfiamos de Él. Pero aquí está diciendo Pablo, y todas las personas que mencionan, dicen, están sirviendo en Cristo, por Cristo, para Cristo. Esa es la iglesia. Saber que todo lo que hacemos aquí no es por el hombre. ¿Es por quién? Es por Él. Es por nuestro Señor. Pero leí esta semana una frase que decía, ¿cómo puedo adorar al que está sentado en el trono si no le sirvo al que está sentado al lado en la silla? Y eso lo dice el apóstol Juan en otras palabras. Dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves? Y eso es ser iglesia. Ser iglesia es ser uno. No solamente yo y Dios, sino yo y mi hermano. Y eso es lo que Pablo va a resaltar aquí. Lo valioso de ser uno como Cristo. Lo que nos hace uno no es ser iguales, no es vestirnos iguales, no es hablar el mismo idioma, no es nacer en Bogotá. No, lo que nos hace uno en Cristo es su obra. Que hemos nacido de nuevo por la obra de la palabra. Por la obra del Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora estamos en su iglesia. Por eso usted y yo no puedo sentirme mejor que cualquier persona. Antes, por el contrario, dice la palabra, que yo debo estimar a mi hermano como superior a mí mismo. Yo no tengo por qué juzgar a mi hermano. Yo no tengo por qué señalarlo. Sino yo tengo es que ayudarlo, amarlo como Cristo nos ama. Y alentarlo a que predique la palabra, que viva en la palabra. Nosotros somos valiosos porque somos hijos del mismo Padre. Miremos un momento Isaías capítulo 63. Libro del profeta Isaías. Hay algunas personas que quieren que usted se vuelva, que tome la nacionalidad judía, que usted se haga judío para pertenecer al pueblo de Dios. Pero en Romanos Pablo ya nos explicó quién es el pueblo de Dios, que está conformado por judíos y por gentiles, por todos aquellos que han creído en el Señor. Isaías capítulo 63, versículo 16, mire lo que dice el versículo. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Abraham fue el padre
de Isaac. Abraham fue al que Dios le hizo las promesas, al que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y de ahí, de Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, que es el mismo Israel, y de ahí nacieron las 12 tribus, y se conformó la nación. Y aquí el profeta está diciendo, pero tú eres nuestro Padre, le está diciendo al Señor. Le está diciendo, Dios, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Señor? Por eso somos valiosos, porque Él es nuestro Padre. A veces buscamos el reconocimiento. A veces buscamos que las personas nos digan, usted sí es cristiano y usted no es cristiano. No. ¿Quién es nuestro Padre? La Biblia, aquí el profeta está diciendo, pero tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor. ¿Quién fue el que lo redimió? Por eso si usted y yo nos alejamos del cuerpo de Cristo por hacerle caso a una ofensa de un hermano, en realidad estamos viendo a Dios como Padre. ¿Estamos viendo a Dios? Nosotros debemos estar unidos y saber que la obra que ha hecho el Señor en nosotros es poderosa. Y que Él es nuestro Padre y nuestra devoción, nuestra vida por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es que usted y yo no podemos separar. Si usted ora allá en el lugar secreto donde nadie lo ve, dice Jesús que eso se va a manifestar ¿en dónde? En público. O sea que cuando usted camina en la calle se va a notar lo que usted ha hecho allá en lo secreto. Es allá donde peleamos la batalla. Es allá donde esa palabra que hoy está diciendo aquí el profeta Isaías, que Él es nuestro Padre, que el Señor, el Dios Todopoderoso es nuestro Padre, que no importa si Abraham no nos reconoce, que si Abraham nos ignora, que no importa si Israel o Jacob no nos quiere, pero Él fue el que nos levantó. Él fue, no es un hombre el que nos levantó del suelo, el que nos transformó, es el Dios eterno, el Dios poderoso, y por eso somos valiosos. Ese es el valor de nuestras vidas, que Él nos tomó en su mano, el barro, el alfarero, tomó el barro en sus manos, hizo de nosotros una vasija para depositar su gloria. Usted es un instrumento de Dios. Usted es un instrumento de Dios para llevar su gloria. Hoy es la oportunidad que usted tiene, si usted no se ha acercado al Señor. Hoy es la oportunidad de que entre a la familia del Señor. No que sea un número más dentro de una religión, sino que el Padre, la Biblia dice que Dios nos conoce por nombre. Tanto así que tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados. Dice el profeta Isaías que sobre su palma tiene escritos nuestros nombres. Dice la Biblia en Juan capítulo 10 que el Señor llama a sus ovejas, Jesús el buen pastor, llama a las ovejas por nombre y las conoce. Que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Eso es la iglesia, ser uno con Cristo y habitar en su rebaño, ser cuidados por Él, estar en su redil. Le pertenecemos. Si usted quiere tener al Padre eterno, ¿qué debe hacer? Escuchar el Evangelio y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser cuidado por ti, yo quiero ser guiado por ti, yo quiero ser apacentado. Eso es lo que decía el profeta Zacarías. Porque Belén, oh Belén pequeña, de ti saldrá un guiador, de ti saldrá el pastor que apacentará a mi pueblo. Y ese pastor es Jesús. ¿Usted quiere ir a buenos pastos, quiere descansar? Acérquese a Jesús en esta mañana. Hoy es la oportunidad de que al escuchar el Evangelio diga, Señor, yo quiero eso. Yo quiero que tú me pastorees, yo quiero que tú me guíes. Y dice aquí en Romanos capítulo 16, dice, Pablo está mencionando a varias personas y Pablo menciona más de 28 personas en estos 16 versículos y más de 3 iglesias. Es decir que Pablo, ¿dónde se la pasaba Pablo? Entre la gente. Pablo no era el superapóstol que quería que todos le sirvieran, que era inalcanzable e intocable, sino que Pablo estaba entre la multitud. Pablo estaba entre los hermanos. Pablo iba caminando entre todo el pueblo. Y dice aquí
Pablo no solamente menciona el nombre, sino que dice, da una característica. Es decir, que pasó un momento cercano a esa persona, pasó un momento y vivió una circunstancia especial con esa persona que está mencionando, con ese grupo de personas, los conoce. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, a la primera que menciona esta Febe, dice versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Miren lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, les está recomendando a los de Roma, ¿a quién? A Febe. ¿Pero quién era Febe? ¿Qué hacía Febe de importante? Era diaconisa. ¿Y sabe qué significa diácono? El que sirve, el que hace los mandados, el que hace los favores. Y para nosotros hoy en día, ¿qué es eso? No. ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿Yo cómo voy a ser un siervo? No, a mí denme en el puesto de pastor. Y si se puede, apóstol. ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo aquí? Que nosotros debemos ser ¿qué? Dice que esta hermana Febe era diaconisa, servía a los hermanos ¿en dónde? En Cencrea. En la iglesia que estaba en Cencrea. Y dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, Febe era esta mujer que servía a los hermanos. ¿Pero por qué Pablo la está recomendando? Porque al parecer, con esta mujer enviaron la carta a los romanos. Imagínense la tarea tan grande. Le confiaron la palabra de Dios para que se la llevara allí a los que estaban en Roma. ¿Y Febe cómo correspondió a ese encargo? Bien, porque hoy en día no se extravió. ¿Ustedes sabían que hay cartas que se extraviaron? En la Biblia registra que había, Pablo, la carta a los Corintios, eran 3 cartas. Y solo tenemos registro de 2. La tercera no sabemos qué se hizo. También Pablo dice que la carta, como la carta la recibía una iglesia, pero esa carta se la pasaba a la siguiente congregación y así todos leían las cartas. Pablo dice la carta a los laodicenses. Esa carta debía que también pasársela, pero ¿dónde está esa carta? No la tenemos. Pero aquí dice que Febe llevó y cumplió, era diaconisa y se le encargó llevar la palabra, este mensaje a la iglesia en Roma, a los hermanos que estaban allí en Roma. Y Pablo la recomienda por su labor, por su servicio, y no solo a ella, sino a toda esta lista. Y hoy no vamos a hablar de cada una de las personas que están en esta lista, pero sí vamos a destacar algo, que Pablo recomienda a Febe, pero de ahí en adelante comienza a enviar saludos. Comienza a decir, salúdeme a Priscila y Aquila. Generalmente nosotros mencionamos primero el nombre del hombre. Priscila y Aquila eran una pareja. Priscila era la esposa y Aquila era el esposo. Y ellos están en el libro de Hechos, allí menciona cómo Pablo trabajó con ellos y predicaron el evangelio. Pero Pablo resalta algo de Priscila y Aquila. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Quisieron, Priscila y Aquila, expusieron su vida, es decir, ellos ayudaron a Pablo y prefirieron que los mataran a ellos para que Pablo pudiera seguir predicando el evangelio. ¿Por qué lo hicieron? A ellos no los mataron. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos entendieron que era por Cristo, de Cristo y en Cristo. Eso es lo que están diciendo. Todo lo que usted va a hacer por mí, todo lo que yo voy a hacer por usted, ¿es por qué? Por Cristo, para Cristo y en Cristo. Para que su vida sea edificada y fortalecida en el Señor. Por eso si usted, y esto nos va a enseñar hoy Romanos capítulo 16, cómo cuidar al hermano. Nos está hablando aquí, vamos a ver cómo cuidar al hermano, porque somos valiosos como iglesia. Y algo que debemos ver es aprender a ver a nuestros hermanos con los ojos como los ve Cristo. Debemos oírlos como los escucha Cristo, amarlos como Cristo los ama. Como Cristo nos ama, porque a veces
Queremos que Dios nos ame y nos perdone todo a nosotros, pero somos duros con nuestros hermanos. Queremos que se vayan y que sean castigados y sacudidos fuertemente, pero eso no lo queremos con nosotros. Pero aquí Pablo nos va a enseñar cómo cuidar a nuestros hermanos, cómo sustentarlos. Dice el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, Aquila y Priscila y Aquila tenían una iglesia en la casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Si ven cómo Pablo se expresa de los hermanos, dice amado mío, y el primer fruto de Acaya, o sea, la primera persona que al escuchar el evangelio reconoció a Jesús como Señor de su vida, reconoció que él estaba siendo gobernado por el Dios de este siglo y dijo, Señor, yo quiero servirte y que tú seas mi rey y mi Señor. Es el primer fruto en Acaya, Epeneto. Y Pablo, ¿qué dice? Lo recuerda con cariño, con amor. Y dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, la cual ha servido y ha trabajado mucho entre nosotros. ¿Cómo podemos cuidar al hermano? ¿Cómo hacemos nosotros para cuidar al hermano? Número 1, lo primero que hace Pablo es que, versículo 1, dice, recibiendo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea. Os recomiendo que la recibáis en el Señor. ¿Cómo cuidamos al hermano? Recibiéndolo. El apóstol Pablo dice, en otra de sus cartas, dice al hermano, dice que en la carta a los hebreos dice que el hombre que anhela ser siervo de Dios, una cualidad dice que debe ser hospedador. Es decir, recibir al hermano. Usted y yo debemos recibir al hermano. ¿Qué es eso? Permitir que llegue a nosotros. A veces nosotros no recibimos a las personas. Sí queremos que nos reciban, pero no queremos recibir a las personas. Pero aquí está una forma en la cual Pablo le está enseñando cómo se debe cuidar al hermano. Número 1 es recibirlo. Número 1 es aceptarlo como viene. Número 1 es verlo. A veces queremos que se acerquen a nosotros, pero cambiarlos, transformarlos, y ahí sí los recibimos. Dice la Biblia que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay algunos lugares donde le colocan una forma de vestir y una forma de hablar para poder acercarse. Y eso no es lo que enseña el Evangelio. La iglesia es el lugar de unidad, es el lugar donde usted viene. Pero eso significa que si usted viene a mí, va a durar toda la vida, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformación. Es en ese vínculo del amor de Dios en que somos transformados, cambiados, en que somos libertados. Es en ese momento. Porque a veces creemos y a veces se tiende a separar la iglesia por géneros y por rangos de edades, por grupos. Las mujeres a este lado, los hombres a este lado, los niños, solamente los niños, los adolescentes, y todos los separamos. Pero la iglesia es una sola. Y para ser uno no necesitamos ser todos iguales y hablar igual, sino en esa medida en que somos diferentes. Es lo que nos da la riqueza de poder ser la iglesia del Señor. Entonces, número 1, para cuidar al hermano debemos que recibirlo. Número 2, saludarlo. Usted no sabe lo importante que es un saludo. Un saludo no es solamente decir, hola, ¿qué hubo? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Eso no es un saludo. Sino el saludo es una oración, es una expresión. Cuando nos saludamos entre nosotros, ¿cómo nos decimos? Dios contigo, ¿cierto? O Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque es mi anhelo y mi deseo de que la bendición de Dios sea sobre ¿quién? Sobre esa persona. Pero a veces decimos hola y qué hubo, y como si no importara. Pero en la vida de fe, el saludo es muy importante. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vayan a una casa, ¿qué es lo primero que deben hacer? Salúdenla a esa casa. ¿Y cómo así? ¿Qué deben decir? La paz de Dios sea sobre esta casa. Y si alguno es digno, si alguno recibe el Evangelio, pues la paz va a morar en él. Si no,
pues la paz va a seguir hacia el lugar donde la reciban. Entonces, la segunda manera en que nosotros podemos y debemos cuidar al hermano es saludándolo. Pablo menciona más de 28 personas en esta carta. Si hoy hicieran una carta, por ejemplo, usted va a decir, bueno, va a hacer una carta a la iglesia allá en Kennedy, a la iglesia viva, ustedes que están allá también por internet. ¿A cuántos hermanos alcanza a saludar? ¿A cuántos hermanos conoce por nombre? Por eso cuando usted no saluda, eso es una muestra de ¿qué? Que usted está diciendo que no hace parte del cuerpo. Hay algo que está fallando. Cuando usted no saluda a su hermano, hay algo que está mostrando en su interior, algo que está fallando. Algo que el enemigo quiere apartarlo para que usted pelee solo y se crea solo el único. Miren, cuando una persona no vive en comunidad, que la Biblia dice en Génesis que Dios le dijo al hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le hizo una ayuda idónea. Y en el Evangelio es lo mismo, Dios nos creó para vivir en comunidad. Por eso cuando un hombre vive solo, es ermitaño, hay algo que está pasando. Hay algo que no está correcto. Cuando usted ve un animal, un cazador, un león, un lobo, ¿ellos qué buscan? Dentro de la manada, dentro del grupo, ellos observan al más débil y al que se va quedando rezagado para atacarlo, para ir en busca de esa presa, para ir a cogerlo. Y a veces nosotros en la vida de fe creemos que podemos solos. Y es ahí cuando Satanás viene y nos ataca. Es ahí cuando Satanás arremete, porque el apóstol Pedro está diciendo que Satanás busca como león rugiente. Está buscando a quién puede devorar, a quién puede destrozar. Así que cuando usted es invitado a alejarse de la congregación, a estar solo, pues puede ser presa fácil de Satanás. Pero si usted ve cuando hay un miembro débil, cuando los elefantes tienen una cría, ¿dónde va esa cría? Al lado de su madre, al lado de su mamá. Y dice que todos los elefantes rodean al más débil. Y van ahí caminando y van ahí fortaleciéndose. Pero si usted y yo nos aislamos, si usted y yo salimos prontamente y no saludamos a nadie, está mostrando que usted está viendo de la misma manera como Jesús mira a su hermano. Recordemos que para Jesús somos valiosos, somos su amada. Somos por la que Él entregó su vida y nos sostiene y nos cuida y nos lava y nos limpia y nos escucha. ¿Usted está viendo así a su hermano? ¿Usted se está viendo a sí mismo así como la amada del Señor que se presenta delante de Él? La primera forma en que debemos cuidar a nuestro hermano es a través de recibirlo, la segunda es saludándolo y la tercera es ayudándolo en todo. Ayúdelo. Muestre el amor, que el amor sea sin fingimiento. Mire lo que le dice Pablo en el versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al hermano? Proveyéndole. El apóstol Santiago dice, ¿cómo puedes tú ver a tu hermano que tiene falta de vestido y falta de pan? Y le dice, vaya y ore, que el Señor lo bendiga, el Señor le proveerá. Nosotros como iglesia debemos extender nuestra mano y ayudarnos. Pero también hay algo aquí, esta lista está resaltando ¿a quién? A los hermanos que sirven en Cristo. A los hermanos que han entendido que la iglesia es el lugar donde vamos y prestamos el servicio al Señor. Y estamos sirviendo en Él y por Él y para Él. Miren lo que han hecho. Han trabajado, han servido, han dado sus vidas, han expuesto su vida. Esta larga lista lo está diciendo. Miren, hay un personaje que es bien particular. 13, gracias Raúl. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Mire lo que está diciendo. ¿Quién es Rufo? Dice que Pablo consideraba a la mamá de Rufo como su mamá. Imagínense ese grado de hermandad que habían entre ellos. Pero si usted y yo vamos un momento a Marcos capítulo 15. Vamos a Marcos capítulo 15. Mire quién era Rufo. Marcos capítulo 15, versículo 21.
Dice, y obligaron a uno que pasaba. Está hablando de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús iba llevando la cruz. Y en su debilidad, en su dolor, en su fatiga, le habían abierto su carne. Jesús estaba débil, muy débil, había sido azotado. Y iba llevando su cruz. Y como vieron que no podían, como Jesús ya no tenía la fuerza, su cuerpo ya no tenía la fuerza para cargar la cruz, dice versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de quién, y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. O sea que Pablo, el que está saludando, es a este hombre, ¿a quién? A Rufo. Este hombre que creyó en Jesús, este hombre que se hizo discípulo de Jesús y lo saluda y le dice, salúdeme a Rufo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo está resaltando algo que estas personas han hecho dentro del cuerpo. Y esto nos lleva también a pensar que la iglesia es un lugar donde cada uno de nosotros cumple con una tarea, una responsabilidad. Y déjeme decirle que en el cielo está registrado eso que usted y yo hacemos. En el cielo está registrado ese servicio que usted y yo prestamos al Señor. Cuando usted le sirve a otra persona, tal vez usted dice, no, pero nadie se dio cuenta. Ni siquiera me dio las gracias. Pero sabe que en el cielo sí se dan cuenta. ¿Saben que en el cielo sí saben? En el cielo saben. O sea, el libro del profeta Malaquías dice, no hay nadie que cierre las puertas de mi templo en balde. Nadie. Cuando Satanás quería probar a Job y quería afligirlo, dijo, ay, ¿acaso Job te sirve de balde? ¿Tú no has rodeado su casa, sus bienes, toda su familia? ¿No tienes cercado todo lo que es él? O sea, el mismo Satanás estaba reconociendo que el cerco de Dios, y por eso Satanás no podía tocar a Job, no lo podía tocar. Y decía, a él te va a servir de balde, no le has dado todo, quítaselo. Y verás cómo va a renegar en tu propia cara. Oh, Satanás abusivo desafiando a Dios, diciéndole, si usted no le da a Job, Job no va a servirle. Y Dios que dice, ay no, venga, no, hablemos de otra cosa, cambiemos de tema. Dice, hágale, pero no le toque la vida. Y dice que inmediatamente Job perdió todo, sus hijas, su ganado, todo, hasta se enfermó. Pero Job dejó de servirle a Dios. Eso es lo maravilloso, eso es lo grandioso del Evangelio, que usted y yo conocemos a algo más valioso que el oro y que la plata, y ese es nuestro Señor. Ese es el Evangelio y Él es el que nos motiva. Pueden quitarnos todo, pueden acabar con todo. Y miren, la Biblia está llena de esas personas. Ese testimonio, personas como usted y como yo, pero en una situación más fuerte y más dura, a los cuales desterraron de su territorio, a los cuales los sacaron, les quitaron la casa, les quitaron sus bienes, los obligaron a huir de su nación. Pero aún así anunciaban a Jesús y vivían por Él y para Él. Eso nadie, nada ni nadie se los puede quitar. Eso es el Evangelio, ser uno con Dios, ser uno con el Padre, vivir con Él. Así lo perdamos todo. Pero lo que Él nos da nunca lo vamos a perder. Nadie se lo puede robar, nadie. No se puede envejecer ni se va a deshacer. Y otra lección que nos enseña aquí Pablo en estos primeros 16 versículos es que Él no es solo. Él no es el superapóstol que lo hizo todo solo porque Él oraba mucho, ayunaba mucho y vivía a toda hora pensando solo en Dios. ¿Qué está reconociendo aquí Pablo? Que fue ayudado por Febe, que su vida fue salvada por Aquila y Priscila, que Trifena y Trifosa trabajaron mucho y trabajaron por Él. Pablo está reconociendo que esos hermanos que están ahí, que tal vez pasan desapercibidos, lo ayudaron a él y que ahora él puede tener el deseo de ir a Roma y de predicar el Evangelio porque él no está solo. En el Evangelio usted no está solo. Cuando usted quiere hacer todas las cosas solo y quiere elevar su nombre por encima y creerse más, pues está cayendo en el error y en la vanagloria del diablo. Porque es necesario mi hermano que me ayude, es necesario mi hermano que en su servicio de diácono me sirve a mí. ¿Y yo qué debo hacer? Gracias, que sigan sirviendo.
debo servir con ellos. Usted quiere de verdad anunciar el Evangelio y llevar una vida de servicio en el Señor. Dios lo llamó a cada uno de nosotros a desarrollar una tarea, pero eso no lo hacemos solos. Es necesario, yo necesito de la oración de Elkin por mí. Yo necesito de la ayuda de Raúl. Y cuando yo no entienda algo, él me pueda explicar. Yo necesito de la alegría y el empuje que tiene Anderson. Yo necesito de allá de Leonardo, de esa alegría que él manifiesta siempre. De la inteligencia y la elocuencia como habla Jorge. Yo necesito de ustedes. Usted necesita de su hermano. Algo que quiere el Señor enseñarnos es que usted y yo hoy nos veamos a los ojos y que nos veamos a través de los ojos de Cristo y que veamos que nos necesitamos. Yo no soy pastor solo, imagínese un pastor sin ovejas o unas ovejas sin pastor. Imagínese una congregación, cada una por su lado. ¿A dónde va a llegar? No va a llegar a ningún lado. Una ciudad, un reino peleando contra sí mismo no prevalecerá, no va a permanecer. Usted quiere de verdad tener un ministerio y desarrollar una labor, la labor que el Señor le entregó fuerte, no se aísle, no se aleje de su hermano. Reconozca que eso que Dios lo ha hecho fuerte, su hermano lo está necesitando y está clamando para que usted lo ayude. Pero también usted en eso que es débil, deje que su hermano lo ayude. Podríamos decir, no, yo soy el pastor y yo soy el superpastor y yo no necesito de nadie. No, yo necesito de ustedes. Como iglesia debemos ir juntos, cuidándonos unos a otros, fortaleciéndonos, recibiéndonos, porque somos valiosos para el Señor. Somos valiosos para el Señor. Y cuando usted sirve, cuando usted trabaja en el Señor, ¿está qué? Cuidando al hermano. Está cuidándolo. Por eso si usted se queda quieto, ¿qué está diciendo? Que no le interesa la congregación, que no le interesa el Señor. Tal vez puede ser por miedo, tal vez puede ser por temor, porque le da pena. Pero hoy es el momento, hoy es el día. Hoy es el último día de este año, este domingo, perdón, de este año. Y yo quiero que aprovechemos para orar y que le digamos al Señor, Señor, tú me diste una tarea, tú me diste la vida, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo estaba apartado de ti, a mí no me importaba tu palabra ni nada, yo no quería vivir para ti, Señor. Señor, pero yo quiero servirte. Yo creo que en esta mañana usted le diga, Señor, yo quiero servirte, los necesitamos, de verdad que los necesitamos. Necesitamos esas manos que levantan a las que están caídas. Necesitamos aquellas personas que están separadas, que se vuelvan a acercar. Los necesitamos. La primera pregunta con la que comencé en esta mañana fue, ¿usted por qué es recordado? ¿Qué es lo que sobresale de usted? ¿Y sabe lo que sobresalía de cada una de las personas? De Febe, que era una diaconisa, alguien que hacía los mandados en la iglesia, alguien que servía a los hermanos. De Trifena y de Trifosa, que trabajaron por el Señor y ayudaron a Pablo y ayudaban a todos. Algo que resalta de la iglesia de Roma es su fe, que se divulga por todo lado. Si hoy escribieran esta carta y nos mencionaran, ¿qué resaltarían? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que ha resultado en nosotros? ¿Qué resaltarían de nuestro servicio al Señor? Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Gracias por lavarnos y hacernos uno contigo, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por lavarnos con tu sangre preciosa. Esa sangre que no solamente limpia nuestros cuerpos, sino que limpia nuestra alma y limpia nuestra conciencia. Es tu sangre poderosa la que nos limpia de todo pecado. Eres tú el que viniste para que seamos uno contigo, Dios. Padre, que si en esta mañana alguno está alejado de ti, hoy sea traído hacia ti con cuerdas de amor, que no haya un argumento más poderoso que el argumento de tu palabra.
Tú te entregaste y has estado aquí, estás aquí diciéndonos que nos amas, Señor, que para ti somos valiosos, que entregaste tu cuerpo allí en esa cruz para deshacer la obra del diablo, para deshacer la obra de maldad, para deshacer las obras de las tinieblas en la vida del ser humano, para quebrantar el yugo por el cual estamos esclavizados por el pecado, para darnos una nueva vida, para vestirnos de blanco, con ropas blancas, puras y resplandecientes. Esa es la obra, Dios. Que en esta mañana no haya ningún impedimento que nos impida acercarnos a ti. Nada que obstaculice que lleguemos a tu presencia. Que sintamos y experimentemos tu amor, oh Dios. Padre, porque el hombre, Dios, sin ti, su espíritu clama y gime. Y aunque busque llenar ese vacío en diferentes cosas, nunca lo podrá llenar a no ser que tú, el creador del cielo y de la tierra, nos restituyas. A no ser que tú, el Dios eterno, lo levantes, lo abraces y le des la vida. Padre, hoy es la oportunidad que tenemos de correr a tus brazos, de correr a tu regazo, Señor, y sentir tu abrazo fuerte. Padre, como tu iglesia, Señor, a veces se nos olvida la obra que tú has hecho. Se nos olvida que para ti, que tú nos amas, que no importa si Abraham nos ignora o Israel no nos conoce, pero tú eres mi Padre y tú eres mi Redentor. Tú eres el que me abrirá la puerta del cielo para que entre a tu casa. Es a través de tu Hijo Jesús que atravesaré el valle de la sombra de la muerte. Es a través, porque tú eres el pastor que guiará a tu pueblo. Tú eres el Redentor, Señor. Y esa es la iglesia la que es pastoreada y es guiada por Jesús. Es la iglesia que vive en comunión, como uno con el Padre y con los hermanos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, porque Señor, tú nos has amado con un amor que no tiene comparación. Tú nos has mostrado tu amor y tu misericordia y nos has limpiado, Señor, y nos has lavado, Señor, por amor de ti mismo. Y aquí estamos, Jesús, en esta mañana, Señor, aquí estamos. A veces se nos olvida que pertenecemos a un cuerpo. A veces se nos olvida que no somos los únicos, que hay más congregaciones y hay más lugares donde se predica tu palabra. Ayúdanos a tener comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, quita todo aquello que nos impide acercarnos a ti, oh Dios, y acercarnos a nuestro hermano. Abre nuestros ojos para que podamos ver a nuestro hermano como tú lo ves, con el amor que tú lo ves, con lo valioso que has puesto en él. Y ayúdanos, oh Dios, a no estar quietos, sino a servir en tu obra, a servir en tu iglesia. Tú nos has dado dones, Señor, nos has dado sabiduría para poder, Señor, para edificar tu iglesia, para edificar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, unos a otros a edificar tu iglesia. Pablo, Señor, tú lo llamaste, le diste una obra que realizar. Pero él no la hizo solo. Él tenía a Aquila y a Priscila. Él tenía a Febe, tenía a Trifena, a Trifosa. Él tenía a Rufo, él tenía a Amplia, Señor. Él tenía, Señor, oh Dios maravilloso. Él fue ayudado a realizar esa obra. Que nosotros, Señor, en nosotros no haya orgullo ni vanagloria. Que en nosotros no haya ese sentido, Dios, de que podemos hacerlo solos. Gracias te doy por sostenernos. Gracias te doy por mantenernos unidos. Padre, que hoy sea renovado, Dios, el servicio. Que hoy sea renovado a nuestras fuerzas. Que hoy sea, Señor, nuestro entendimiento sea cambiado para que aprendamos y te sirvamos, Señor. Tú nos has dado una tarea, una labor que realizar. Tú nos has dado esa tarea. Así que te pedimos en esta mañana, Dios, que vuelva el ánimo, Señor. Vuelva, Señor. Que hoy seamos levantados por el poder de tu nombre, Jesús. Que tu iglesia sea levantada y sea fortalecida, porque tú eres Dios y tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Dios, aquellos que están en las casas, que allí, Señor, sirvan. Que cuando hablen de los hermanos, hablen, Señor, del servicio que han prestado, de su labor, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Rey hermoso y Rey poderoso. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias te damos por cuidarnos.
y por amarnos tanto, Jesús. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.